Los países europeos se mantienen en alerta ante la aparición de un brote de hepatitis aguda severa, sobre todo en el Reino Unido. Se han detectado 74 casos, así como 3 en Irlanda. Se trata de una enfermedad una enfermedad de origen desconocido que ataca a niños de 10 años o menos. En Madrid se han detectado 3 casos entre pequeños de entre 2 y 7 años procedentes de 3 comunidades autónomas españolas. Todos casos separados, todos casos aislados, pero lo que llama la atención es esta falta de antecedentes, el origen desconocido de los casos de hepatitis aguda severa. Uno de los niños que fueron internados en hospitales de Madrid requirió un trasplante de hígado, pero los demás se muestran signos favorables. Por ahora, las pruebas de laboratorio excluyen en todos los casos, y así lo publica hoy el diario El Financiero, los virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Y se han descartado también las causas habituales de hepatitis o antecedentes de viajes, pero se sigue investigando otro tipo de causas infecciosas, tóxicas, químicas. Eso es lo que se explica desde el Ministerio Español de Sanidad. En la línea telefónica se encuentra la doctora Lorian Jiménez. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología, egresada de la Universidad de Harvard, a quien siempre saludamos con mucho gusto. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Primitivo? Muy buenas tardes. Saludos al auditorio. ¿Cómo tratar de entender o de plano no se puede entender este brote de hepatitis? ¿Cuáles serán sus características? Bueno, en este momento, primero que nada, pues hay que decir que no es necesario, no necesariamente necesita ser una cuestión de pánico, ¿no? Ajá. Es decir, son los casos ahorita que se están dando en Europa. Pueden haber muchas causas diferentes. Una de las que, como ya bien señalaste, se han buscado los virus que causan hepatitis A, B, A y B, que son los más frecuentes, pero también C, D y E. Y resulta que no es ninguno de los virus que causan estos tipos de hepatitis ya conocidas. Entonces están interpretando como hepatitis atípicas, ¿no? Uh-huh. Y una de las líneas de investigación que se está siguiendo es la posibilidad de que sean hepatitis post-COVID-19. En recientes publicaciones se tiene evidencias de que el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19 es capaz de infectar de forma importante y permanecer durante meses en el tracto digestivo. Uh-huh. Entonces, y se tiene evidencias que por esto hay excreción de RNA viral de SARS-CoV-2 por las heces en algunos casos de COVID-19 en niños, que puede perdurar estas excreciones del RNA viral durante un largo tiempo. Se está investigando si esta no puede ser una manifestación más de el llamado COVID largo, uh-huh, o long COVID o COVID persistente. Entonces, pero en este momento no se tiene la certeza de que sea esta la causa o cuál es la causa en realidad. Así que se tendrá que esperar a que se tenga más información al respecto para tener idea si estamos hablando de un nuevo virus o estamos hablando de una secuela post otra infección que podría ser en este caso COVID-19. Esa era la pregunta. ¿Estaríamos ante un nuevo virus distinto a todos los demás que se han presentado con el tema de la de esta enfermedad, de la hepatitis? Pues no necesariamente. Desde luego es una posibilidad. Uh-huh. Hay la posibilidad, así como hasta hace algunos años no se conocía la causa, por ejemplo, de la hepatitis D o de la hepatitis E, ¿verdad? Y pues se identifican los virus que causan estas hepatitis. Hay la posibilidad de que estemos hablando de un virus nuevo que aún no ha sido identificado. Pero insisto, mientras que esa es una posibilidad, también hoy hay la posibilidad, que es lo que se cree en este momento es la línea más fuerte de sospecha, que pudiera tratarse de secuelas de otra infección viral y en este caso principalmente de COVID-19. Cuando se habla de hepatitis aguda, ¿a qué se refiere? ¿Cómo podríamos describirlo?
Bueno, la hepatitis aguda es una infección o bueno, un trastorno hepático, o sea, un trastorno del hígado que afecta de forma, vamos a decir, momentánea, de forma muy agresiva. Esto serían las hepatitis agudas. Hay hepatitis que se pueden volver crónicas, es decir, como padecimientos. Este es el caso, por ejemplo, de la hepatitis C, que se vuelve o puede volverse una afección crónica en donde se tiene un padecimiento del hígado menos agresivo, pero más permanente, menos agresivo en un momento dado, vamos a decir, ¿no? Pero que afecta de una forma más longeva, es decir, que afecta durante más tiempo. Las hepatitis, en el caso de los cuadros agudos de hepatitis virales, pues estos, dependiendo de su severidad, pueden llevar, como ahorita bien lo acabas de señalar, a gente requiriendo, o sea, es decir, deteniendo trastornos hepáticos realmente fulminantes, si se llega a ese caso, ¿no? Y requiriendo, por ejemplo, como este menor de edad que requirió un trasplante de hígado. Sí, se habla incluso de 6 menores de edad en el Reino Unido que ya han necesitado trasplante de hígado. Estamos hablando de más de 70 casos. Esta situación, el hecho de que sean 74 casos en el Reino Unido, 6 en Irlanda, 3 en España, debe encender las alertas. Usted nos ha dicho, no es una situación para alarmarse, pero ¿hasta dónde se debe de poner en alerta el sistema sanitario internacional? Sí, desde luego. Es decir, no hay que estar en pánico, eso es otra cosa, pero hay que estar alertas, desde luego que hay que estar alertas. Hace apenas ayer o antier, de hecho, la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta internacional por esta situación que está pasando de las hepatitis que se están diagnosticando en Europa, en varios países en Europa, ¿no? Entonces, alerta sí, claro, hay que estar vigilando esta posibilidad en otras partes del mundo, ver si estos mismos cuadros se repiten en otras partes, si son o no consecuencia de haber tenido COVID-19, o si estamos hablando de un virus nuevo y qué es lo que podemos hacer. Es decir, se tendrá que describir pues su vía de transmisión, como se hace con cualquier enfermedad emergente, ¿no? ¿Cuál es su vía de transmisión y cuáles son las medidas que deben de tomarse para prevenir esa transmisión? Entonces, en este momento, claro, pues no es una situación que debamos entrar en pánico en el sentido de que esto va a significar una nueva pandemia o alguna alerta global en este sentido, pero sí, claro, que hay una alerta internacional por estos casos que se han dado y hay que estar muy atentos al respecto. Aquí, Primitivo, quisiera hacer mención de una cosa, porque hace como un par de horas en Twitter empecé a ver algunos de estos grupos que preocupan mucho, estos grupos del corte de los terraplanistas y los antivacunas y la gente, pues mayormente con ese corte anticientífico, querer responsabilizar a las vacunas de estas posibles hepatitis. Entonces, si hay una cosa cierta, porque no sabemos si estamos hablando de un virus nuevo, si estamos hablando de secuelas de una infección, de otro tipo de infección, pero algo sí se sabe, y lo que sí se sabe, y esto en las publicaciones que ya hay sobre estos casos, no son consecuencia de la vacunación. Es decir, esto no es consecuencia de la vacunación de ningún tipo y vamos a decir ahorita importantemente de la vacunación contra COVID-19. Y hay que decirlo con todas sus palabras, porque justamente cuando pasan este tipo de cosas es cuando estos grupos comienzan a desinformar a la población. Y estos cuadros de hepatitis no son consecuencia de la vacunación. No son consecuencia de la vacunación, en eso sí tenemos que ser muy contundentes y tajantes. Podría tratarse, y esta es una hipótesis que se está investigando, de una secuela de COVID, pero tampoco está confirmado. Lo que sí se descarta es esta versión que hacen circular algunos grupos muy extraños allá en las redes sociales sobre el efecto de las vacunas y su posible responsabilidad, vamos a ponerlo así, en la aparición de este brote de hepatitis aguda, un brote de un virus que es todavía desconocido, pero que está en investigación. Doctora, como siempre, muchísimas gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
Al contrario, muy buenas tardes, un gusto estar en el programa. Fuerte abrazo, es la doctora Lori Ann Jiménez, usted la conoce, ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM.